la carta de la torre. Incluso en ciertas zonas va a quedar incomunicado. Me habla aquí. La carta de la torre, un terremoto, es un inminente terremoto, ¿no? Como dice el título, crónica de un terremoto anunciado, que aquí yo lo veo. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania, y esto es una lectura para ver si viene un terremoto para Lima y Carequipa en Perú. Hay un silencio sísmico y presiento que va a pasar algo fuerte allí, así que veamos qué viene. Pero yo presiento este terremoto que viene para Lima finales de año 2024 o en el año ya 2025. Pero a ver, veamos qué me dicen mis cartas, si va a haber un terremoto fuerte. A ver, veamos. Primero para el año 2024. Lo que sí, para el año 2023, o sea, en este año, viene un terremoto para el sur de Chile y un terremoto para México de 7.5, algo fuerte. Así que Chile y México deben estar muy preparados en este año 2023. A ver, esta zona de Lima y Carequipa en Perú, si va a haber un terremoto el próximo año. ¿Qué me sale aquí la energía? Me sale aquí mucho que falta reforzar esas casas. Definitivamente acá hay algo que... y muchas personas, sobre todo las personas que viven en zonas mal construidas, o sea, en viviendas que están mal construidas, corren más peligro. Ve incluso muerte ahí en esos lugares. 2024 sí va a haber algún terremoto. Me habla mucho tema de agua. No, 2024 no veo un terremoto para esta zona de Perú. Silencio sísmico total. Mira, ¿por qué digo esto? Mira, el ángel de la templanza es quien ocupa aquí toda la lectura. Lo que sí, para el 2024 otra vez veo estos temas de agua. No se va a aprender la lección del año 2023. Y mira, puede acá haber otra vez ese tema de lluvias, fuertes vientos para esta zona, ¿no? De Lima, sobre todo, me habla aquí. No veo un terremoto para el año 2024. Veo acá una energía más bien que no se libera, pero que ya no puede más. O sea, viene un terremoto para Lima para el año 2025. A ver, vamos a consultar a mis cartas. Lo que sí he visto, y ya he tenido sueños, que he visto viviendas en Lima rajadas, rajaduras, eh, colapso de viviendas pero ya antiguas, no las nuevas. O sea, el terremoto no va a ser un mega terremoto, pero va a ser un terremoto que se va a sentir, va a asustar. Año 2025, a ver, veamos. Ese año va a ser muy fuerte a nivel mundial. Las energías van a estar a flor de piel. Van a estar a tope esas energías. Sí, una energía muy fuerte para el 2023. 2023, perdón, 2025. Me desconcentro porque hay bulla afuera, lamentablemente. A ver, 2025 para Lima, Perú, viene un terremoto. Uy, veo un movimiento muy fuerte acá para esta zona, Lima y Carequipa. Agua, veo mucha agua, se sale el mar incluso. 2025. Sí, mi visión no está errada. Acá veo un terremoto de 7.5 a 7.9, casi 8, en Lima, Perú. También va a afectar Ica, Arequipa, o también el epicentro, puede variar, puede ser en Ica o al sur de Lima, cosas de esas. Pero mira, va a estar temblando, va a haber sismos premonitorios que les va a dar aviso de que se aproxima un terremoto, algo así como está sucediendo en México, que hay sismos pequeños y luego viene un temblor fuerte, ¿no? Un temblor que
hace despertar incluso a las personas, ¿no? Si hay una energía que no se ha liberado, algo que avanza, porque hay una energía que no se ha liberado, lamentablemente veo, y eso se puede prevenir, veo fallecidos si es que no refuerzan esas casas, esas construcciones, que incluso hay construcciones que están mal hechas, suena como una sirena, ¿no? Una alarma de algo, no sé qué es. Bueno, acá la prevención va a ser la clave, se puede evitar, porque yo lo veo para el 2025, yo no lo veo ni este año ni el próximo un terremoto fuerte, yo lo veo para el 2025. Incluso acá me habla la carta del sol, uno que sequías va a haber en el año 2025 en Perú, y me habla que hay un volcán que está soportando, ya no se puede contener más. Hay una energía de un volcán que, mira, con fuerza quiere hacer erupción o va a comenzar con actividad, ¿no? Volcánica aquí. O sea, viene de todo en catástrofes para esta zona, ¿no? Del sur, centro-sur, ¿no? De Perú. Acá hay una energía, mira, choque de placas. Me habla acá más, y ojalá, porque así se siente un poco menos, como que este terremoto, como que si las placas tectónicas van a chocar en el mar. O sea, va a ser un epicentro en el mar. ¿Y qué pasa? Que puede haber un tsunami. Veo acá una posible alerta de tsunami para ese año 2025. Veo olas de más de 4 metros, sí, un poco fuerte, como que rompen las olas aquí, en esta zona. La carta de la torre. Incluso en ciertas zonas va a quedar incomunicado. Me habla aquí. La carta de la torre, un terremoto, es un inminente terremoto, ¿no? Como dice el título, crónica de un terremoto anunciado, que aquí yo lo veo. Incluso mucho cuidado con incendios durante este terremoto. Veo que sí, se va a cortar la luz también por unos minutos en estas zonas donde haya este terremoto, que la carta de la torre me indica un fuerte terremoto, el año 2025. Le va a hacer recordar mucho al terremoto de Ica, me habla aquí, va a ser de la misma intensidad. Y acá veo, sí, pero no veo un terremoto así de 9 grados, donde colapsen incluso viviendas, no sé, a ver, en todo el cercado de Lima, que todos se desplomen, no, no veo un terremoto como el de Valdivia, en Chile, que fue demasiado fuerte, no, eso no va a pasar. Lo que sí veo que si no refuerzan estas casas, sí se van a desplomar, lamentablemente. Veo acá también, mira, lo que va a sufrir más es el sur de Lima. También veo, porque de repente el epicentro exacto va a ser ahí. Veo mucha tierra, como de desierto. Pero el epicentro como que lo veo en el mar para el año 2025, así que están con una cuenta regresiva, 2 años para edificar bien esas casas, reforzar lo que falta. Sí, porque acá todo indica que la energía no se va a liberar hasta ese año aproximadamente. Puede ser finales de 2024 y durante el año 2025 este terremoto. ¿Y en qué meses podría ocurrir esto? Pues acá estoy viendo que hay un mayor peligro durante los meses 6, 7, 8 y 9, mitad de año probablemente, mitad de año de 2025. Pero es algo que se tiene que dar. Incluso se me va la voz. Veo acá llanto, lágrimas, personas que van a ver sus casas derrumbadas, sobre todo preocupa esa zona. Uno que del Callao, creo que es ¿cómo se llama? La Punta, inundado, lo veo inundado. Y las personas que viven en estos lugares donde hay cerros, veo acá un tema de, uno, que no va a haber luz, se va a cortar la energía eléctrica y derrumbe si no se ponen a buen recaudo, ¿no? Y el sur de Lima, acá no sé, me habla de un tema de que no se ha liberado energía durante tiempo. Esto es lo que veo para en cuanto al silencio sísmico en este lugar de Perú.